Ellos alegan que hay otorgamiento de permisos ambientales ilegales, pero están pasando cosas que no puede ser. Una empresa hotelera en terreno del Estado que no sabemos cómo lo ocupa, está destruyendo manglares y nada ha pasado. Haitianos haciendo carbón, dominicanos destruyendo bosques, ricos y pobres. Luis Abinader, que tiene buenas intenciones, que ha tratado de hacer un buen gobierno, pasa a la historia como un gobierno que permitió la depredación. Vamos a ver, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 11 de junio del año 2023. En esta propuesta vamos a hablar del tema del gasto en campaña desde el gobierno, vamos a hablar del tema ecológico, vamos a hablar de economía. Nuestro invitado hoy, no se lo pierdan, es el licenciado Rafael Céspedes. Él es un asesor electoral que, para decirle solamente a una persona, él asesoró a Chávez cuando ganó la primera ocasión. Vamos a ver todos los elementos que componen una campaña política. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. El presidente de la República, Luis Abinader, en presencia de la directora de Ética Gubernamental, doctora Milagros Ortiz Bosch, declaró que las instituciones no serán flexibles con el gasto público durante el periodo electoral. Sin embargo, la ejecución presupuestaria dice otra cosa. El Tribunal Constitucional anuló la resolución 14-2022 del Ministerio de Trabajo, la cual establecía mejores condiciones a las trabajadoras domésticas por considerar que es inconstitucional. Miles de especies marinas murieron en Playa Los Negros, en Asua, donde está instalada la barcaza generadora de energía, y mientras un viceministro de Medio Ambiente dice que son peces de río arrastrados por las crecidas, los pescadores desmienten y señalan se tratan de especies marinas afectadas por la contaminación de la planta. El expresidente del Consejo Nacional para la Empresa Privada y de Educa, Elena Villella de Paliza, declaró en la entrevista del programa Telematutino 11 que es necesario despolitizar el sector educación para trabajar en la calidad. La Embajada de los Estados Unidos en el país notificó de nuevo a los viajeros norteamericanos a tener mayor precaución por el aumento de la delincuencia en República Dominicana, aunque admitió que hay más seguridad en los polos turísticos. El experto en geopolítica y relaciones internacionales, Iván Gatón, analizó cómo la hegemonía mundial se desplaza hasta el oriente y cifró los éxitos de China y otras naciones asiáticas en que tienen una élite gobernante con visión de largo plazo, a diferencia de nuestro país. Y el economista y vicepresidente del Centro Regional para las Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, Miguel Collado Di Franco, consideró que las medidas de política monetaria flexible, al igual que la fiscal, van a provocar más inflación, aumento de la deuda y ajustes después de las elecciones. En esta semana hubo una actividad en Palacio del presidente de la República con doña Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética. Y qué bueno, el presidente dijo que iban a ser estrictos con el gasto en la campaña, de que emplazó al Ministerio de Administración de Personal a hacer cumplir la ley 4108 sobre función pública. Doña Milagros le dijo que los que aspiran a ser candidatos deben de renunciar o pedir licencia. Yo eso le agregaría, los funcionarios que se tiran a hacer campaña y que los designan en una provincia, siempre se ha sido así, pero en el cambio uno espera que la cosa sea diferente. Ahora, eso será después de la campaña, porque lo que es el presupuesto, cuando uno lo analiza, es otra cosa. Hay un cuadro que ustedes lo ven en pantalla, que no es complicado, ¿eh? Ese cuadro lo que tiene es el gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? El gasto en sueldo, material gastable, pago de intereses de la deuda, ¿verdad? Es el gasto corriente. ¿Qué es el ingreso corriente? Me equivoqué. El gasto corriente es el gasto en sueldo, el gasto en materiales y pago de interés. Y el ingreso corriente es el ingreso que viene de los impuestos.
Y a veces eso se le suma los donativos. Siempre, desde el año 2002, el ingreso corriente es mayor que el gasto corriente. Y eso es importante. Eso no quita que pueda haber un déficit por el tema del gasto en capital. Lógicamente, eso varió y se justificó en el año 20, que eso cambió. En el año 20 tuvimos que el gasto fue mayor que el ingreso, pero fue la pandemia. Todavía en el 21, como rezago de eso, se justificó que fuese negativo. Pero ¿qué ocurre? Que en el año 22, el año pasado, fue negativo. Y en lo que va de año a mayo, es negativo. Mientras el año pasado, en enero o mayo, hubo un superávit en la ejecución, ahora hay un déficit de casi 55.000 millones, que es mucho cuando el déficit al final de año debe ser de 148.000 millones. ¿Qué significa eso? Que el gobierno ha acelerado el gasto y eso sabe que es por razones electorales. Entonces, uno lo que espera es que vamos a vigilar el presupuesto a ver si el discurso se compadece con la acción. Es el mismo caso que parte del segundo tema que voy a tratar hoy, el tema ecológico. Qué bueno yo ver al presidente en Villa Altagracia sembrando un árbol. Pero el fin de semana pasado, grupos ecologistas se dieron cita en la explanada del Palacio a reclamar. Ellos alegan que hay otorgamiento de permisos ambientales ilegales. Hay cosas con las cuales yo no estoy totalmente de acuerdo con ellos. Ellos cuestionan una serie de presas, explotaciones mineras, que yo no me voy a tal extremo. Pero están pasando cosas que no puede ser. Lo de, por ejemplo, Playa Los Negros en Asua. Esa comunidad protestó, se quejó de la instalación de una barcaza. Según un estudio ambiental, se instala la barcaza en lo que se llama una zona de amortiguamiento de un área protegida. La zona de amortiguamiento no es un área protegida, pero tiene determinados controles porque es el borde del área protegida. Esa planta cuando se enciende es una humeadora. Eso tira un humo prieto que lanza cenizas a los hogares a varios kilómetros a la distancia de la población. Y ahora de repente han aparecido miles de especies marinas muertas. Un viceministro de Medio Ambiente dice, no, esos son peces de río que la crecida y la lluvia lo trajo. Mentira. Son especies marinas. Vamos entonces a chequear el agua. Vamos a ver si es el impacto de la barcaza. Pero en Bucanyé Pedernales, una empresa hotelera, en terreno del Estado que no sabemos cómo lo ocupa, está destruyendo manglares y nada ha pasado. En Manzanillo, donde están instalando una planta, están destruyendo manglares y nada ha pasado. Aquí se siguen deforestando las áreas protegidas, haitianos haciendo carbón, dominicanos destruyendo bosques, ricos y pobres. Los ricos para sembrar aguacate de exportación y los pobres para el conuquí. Entonces, vemos un divorcio entre el discurso y entre los hechos. Y yo no quisiera que Luis Abinader, que tiene buenas intenciones y que ha tratado de hacer un buen gobierno, pase a la historia como un gobierno que permitió la depredación.
El pasado jueves yo publiqué un artículo toda la semana del año 97, 98, que gentilmente el director del periódico Bienvenido Álvarez Vega lo coloca al lado de la página editorial. Se titula Política Monetaria en tiempos de campaña. Porque el Banco Central, cuando todavía ningún banco central ha abandonado la lucha contra la corrupción, ningún banco central ha adoptado una política monetaria flexible. El Banco Central adoptó ahora una política monetaria flexible, bajó 50 puntos a la tasa de política monetaria. Eso no va a tener ningún efecto. La bajó de 8.50 a 8. Eso tarda como 3 meses en tener efecto, pero eso sería un descenso insignificante en todas las tasas de interés que agobian, porque el que tenía una casita, una hipoteca a un 8, cuando se la subieron al 12 o al 13, le han dado un tablazo, porque esos son miles de pesos. Por eso, el Banco Central tiró la artillería pesada, soltar 94.000 millones de pesos, 34.000 millones del encaje legal y 60.000 millones en facilidades a los bancos que se la dan al 3% para que ellos presten al 9%. Lo del encaje legal, yo viví eso porque yo fui miembro de la Junta Monetaria durante 15 años. Eso lo absorben los clientes prime de los bancos, los ricos, los grandes empresarios. El empresario medio que crea que se va a colar por ahí, que va a tener préstamo al 9%, que se olvide. Quizá en la otra franja de los 60.000, pero esos son préstamos a 2 años, a una tasa buena de un 9%, porque hoy en día un préstamo de consumo está en 20 promedio y un hipotecario en 14. Entonces son medidas en tiempo de campaña, unido también a una política fiscal, como lo mismo expansivo. ¿Y qué ocurre? Hay una frase que dice que en economía no hay almuerzo gratis, ni en la vida real. El que lo invita a un almuerzo es porque quiere algo suyo. Entonces, cuando en la pandemia el Banco Central adoptó una política monetaria expansiva, ¿qué provocó eso? Inflación. Cuando después, a partir del año 21, una política monetaria restrictiva, subieron las tasas de interés, controlaron el dinero en circulación, ¿qué provocó eso? El disparo de todas las tasas de interés y que la economía se desaceleró. En enero-marzo, la economía cayó 4.6 en relación al año pasado. Por eso es que el Banco Central asustado inyecta ahora. Y entonces corremos riesgo, como va a ocurrir, que después de la campaña, después de las elecciones, haya que de nuevo apretar. Porque todas esas políticas expansionistas, ¿qué van a provocar? Inflación. En el caso del Banco Central, disparo de la deuda del Banco Central, porque el Banco Central no puede tirar todo ese dinero a la calle, sino que tiene que recogerlo. ¿Cómo lo recoge? Colocando certificados. Ya la deuda del Banco Central está llegando al 1 billón de pesos. Una deuda que era de 89.000 millones en el 2004, se acerca al 1 billón. Y eso es una carga muy fuerte para la política monetaria. Me alegro, porque yo no soy un gran genio en economía, que yo tuve en el Telematutino 11 a Miguel Collado Di Franco del CRES, que es un economista completo, y él coincidió perfectamente conmigo que ese tipo de política, lo que trae este sube y baja, es un estímulo artificial para la economía. No tengo más tiempo, nos vamos a comerciales. No se pierdan esta entrevista con Rafael Céspedes.